Buenas tardes, mi nombre es Yamila Jacqueline Acosta de la Unidad de Gestión de Esquina Corrientes, perteneciente al profesorado en Historia. Respondiendo a la actividad de Historia Americana 2, hablaré del encuentro entre don José de San Martín y Simón Bolívar, que se desarrolló en Guayaquil el 26 y 27 de julio de 1822. En la presente exposición me centraré en los antecedentes, causas, temas de debate y consecuencias del encuentro. En los antecedentes podemos decir que ambos libertadores estuvieron en contacto a través de correspondencia, es decir, que estuvieron intercambiando cartas con anterioridad al encuentro, donde hablaban de diferentes cuestiones. Una de estas fue la cuestión militar, donde Bolívar le ofrece refuerzos de tropas a San Martín, ya que la guerra de Colombia ya había terminado. También hablaron de otras cuestiones, como por ejemplo terminar con la guerra de la independencia lo antes posible, y de esta manera romper con las cadenas que aún no habían logrado romper con su espada, que era liberar el Alto Perú, donde quedaba un foco muy numeroso de tropas españolas. Ese era el objetivo en común que tenía Bolívar y San Martín, ya que esto significaba la expulsión definitiva de los españoles del territorio de América del Sur. Causas. Lo primero que debemos comentar es que antes de que se produjera esta entrevista, pasaron varios eventos a nivel político internacional que fueron en gran parte las causas del encuentro entre los dos libertadores de América. Entre los más destacables es importante aclarar la situación que estaba viviendo San Martín al momento de encontrarse con Simón Bolívar. Él mismo estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio por parte del gobierno de Buenos Aires. En la película que debíamos observar, en un momento podemos ver cuando el actor que interpreta a San Martín le dice a Simón Bolívar que Buenos Aires le tenía como un alcohólico, un loco. Además estaba muy enfermo y había caído en la pobreza. Se habían agotado sus recursos, sus armas y sus hombres. Por esta situación había pedido ayuda a otras gobernaciones y a Chile, pero no lo había conseguido, ya que la respuesta no fue positiva, prácticamente le habían dejado solo. En el contexto internacional se había creado la Santa Alianza entre Prusia, Inglaterra y Francia. La guerra en Colombia había terminado, como le dije anteriormente, y se declaró su independencia en 1816, como también la del Perú en 1821. Temas del debate. Antes de hablar sobre los temas que debatieron en la entrevista ambos libertadores, es importante aclarar que lo que se sabe de la misma es con base a los testimonios del entorno de don San Martín y de Simón Bolívar, en relación a lo que ambos libertadores le contaron a su entorno, ya que fueron estos los encargados de publicarlo o hacer público, ¿no es cierto?, lo que los dos hablaron en la entrevista de Guayaquil por medio de cartas, de artículos y demás. Es por ello que voy a hablar en primer lugar de las versiones sanmartinianas. Dentro de estas versiones me centraré en el testimonio de Mariano Balcarce, quien fue esposo de Mercedes Tomasa, hija de San Martín. Él mismo recibió numerosas confidencias de su suegro, y una de las tantas fue la entrevista de Guayaquil. Balcarce decidió escribirle una carta que fue fechada el 8 de agosto de 1882 a Bartolomé Mitre, donde le cuenta lo que su suegro le había dicho sobre el encuentro con el Libertador. En la misma le decía que San Martín había ido a Guayaquil para proponerle a Bolívar unir tropas para terminar
la guerra lo más pronto posible, a lo que Bolívar en ningún momento se negó, pero le había dejado ver claramente que había tomado la decisión de entrar tanto militar como políticamente al Perú. Al ver esto, San Martín decidió hacerse a un lado, con el objetivo de no confrontar con Bolívar, ya que esto prolongaría por mucho tiempo la guerra, cosa que San Martín no quería. Él quería que terminara lo más pronto posible la guerra, como dije anteriormente. Y si confrontaba con Bolívar, esto generaría una guerra civil, o podría haber generado una guerra civil interna, y esto favorecería a las tropas realistas. De esta manera dejó que sea Bolívar quien, con su numeroso ejército, quien terminara con la guerra de la independencia. En las versiones sanmartinianas existen otros testimonios, como el de Sarmiento, que en 1845 visitó a San Martín en París, donde obtuvo información valiosa sobre la entrevista de Guayaquil. Año después, en 1861, Sarmiento escribe un artículo acerca de la entrevista de Guayaquil y dice que el motivo de la visita de San Martín era simple. Por un lado, era sobre la anexión de Guayaquil, donde básicamente Bolívar quería anexarlo a Colombia, y San Martín dice que le dijo que la misión de los dos no era esa, sino que la misión de ambos era vencer a los españoles, y que en todo caso el pueblo era los que arreglarían sus límites. Por otro lado, decía que San Martín se fue a Guayaquil para proponerle a Bolívar reunir fuerzas a través de la unión de ambas tropas, donde le ofrecía a él ser jefe de ambos ejércitos, e incluso San Martín le propuso estar bajo sus órdenes, donde le propone ser su segundo. Pero Bolívar no lo acepta y le dice que él no puede ser segundo de nadie. Centrándome en las entrevistas bolivarianas, me enfocaré en el oficio del 29 de julio de 1822, que fue un comunicado oficial sobre la entrevista de Guayaquil dirigido con carácter reservado a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. La misma fue suscrita por José Gabriel Pérez, secretario de Bolívar, encargado de redactarla y remitirla por órdenes del Libertador. Los temas tratados según este oficio fueron la situación de Guayaquil, asunto en el que San Martín dio prueba de su política de no interferencia y propuso a dicha ciudad como sede de la federación que se intentaba formar. La situación política del Perú fue otro de los puntos tratados, donde San Martín en forma franca le expresó a Bolívar que atravesaba serios problemas en el mando político del Perú, cargo que, por otra parte, no deseaba seguir manteniendo. De esta manera, le anuncia su decisión de renunciar al protectorado del Perú y de retirarse de América. En las conversaciones también entró el campo de las ideas políticas. El protector le expuso la conveniencia de un régimen monárquico constitucional en Perú, coronando a un príncipe europeo para que lo gobierne. Bolívar le dijo no estar de acuerdo con ello, que era contraproducente para el resto de América. Pero en última instancia, si la decisión del Perú era en ese sentido, Colombia no se opondría. En manera de resumen, ¿no es cierto?, podemos decir que los temas de debates, o algunos de los temas de debates, fueron relacionados al poder, a la situación militar, a la situación de Guayaquil, a la situación política del Perú, entre otros más. Consecuencias. Bien. Las consecuencias de esta entrevista, algunas de las consecuencias, fueron que Bolívar es nombrado autoridad suprema, San Martín renunció a su cargo de protector del Perú e instaló un Congreso Constituyente, se exilió a Europa,
más precisamente en Francia, que es donde decidió vivir el resto de su vida. Bolívar creó una alianza con Chile y Buenos Aires para terminar con los realistas en 1823. En 1824 lo terminan concretando este plan, porque ahí es donde les termina venciendo a los realistas en la batalla de Ayacucho y Junín, y pone fin al dominio colonial español en América del Sur. De esta manera doy por finalizada mi exposición. Muchas gracias.